Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, estamos contentos de poder recibir este nuevo día, Señor, de tu mano, Señor, acercándonos a tu presencia, Señor. El día de hoy queremos, Señor, contemplar tu majestad, Señor. Queremos entregarte nuestro tiempo, nuestro corazón, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte más. Queremos, Señor, indagar más acerca de lo que tú nos dices, Padre amado. Padre, sabemos de que tu voluntad, Señor, siempre se cumple, Señor. Tu voluntad siempre es buena, Señor. Todo lo que tú haces es bueno, Señor. Padre amado, tú eres el único digno y merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración, Padre amado. Por eso te queremos alabar el día de hoy y te queremos exaltar, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Más allá de todo lo que pueda suceder, tú te mereces toda alabanza, toda exaltación, Padre amado. Y por eso te queremos alabar el día de hoy, Señor, porque tú eres digno, Señor. ¿Qué les parece si comenzamos cantando? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, para todos juntos, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Para fuerte, el mar abrirás. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Siempre tú lo haces bien. Tan fuerte, el mar abrirás. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes, siempre nos sostienes, Jesús. Por eso vamos a cantar fuerte. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Alabamos, Jesús. Gracias te damos, Padre, Señor, por este día, Señor.
Tú eres el Dios bueno, Señor. Tú eres el Dios fiel, Padre. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Es por eso que el día de hoy te entregamos este día, Señor. Te entregamos este tiempo y disponemos nuestro corazón para poder recibir de tu palabra, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús te entregamos todo este tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios, superando a unos pequeños inconvenientes técnicos. Bueno, ya estamos aquí listos para poder alabar juntos al Señor. Como usted verá, estamos ya aquí tomando posesión el lugar donde Dios nos asignó para proclamar la palabra de Dios, el templo. Así que sueñe conmigo, amado hermano. Pronto usted va a estar aquí sentado junto con nosotros, como nos manda la palabra de Dios, de que la iglesia, el pueblo de Dios se reunía en los templos para alabar, adorar al Señor. Amén. ¿Cuántos sueñan conmigo? Ya pronto, no pierda usted el horizonte, no pierda la fe. Vamos a continuar. Estamos preparándonos ya, estamos creyendo que Dios nos va a ir encaminando para regresar a los templos. Estamos aquí, gracias Señor, una vez más en este lugar para ya llevar la palabra de Dios. Y también aprovechando este tiempo, ¿no?, en medio de la dificultad que nos tocó vivir como nación, como pueblo y como iglesia, aprendiendo un poco algo de la tecnología, aprendiendo un poco más de aprovechar estos medios. Y gracias a Dios vamos a seguir continuando, aún a pesar de que ya retomemos los templos, cultos que vamos a tener aquí presenciales. Vamos a tener culto en vivo y vamos a transmitir también a través de las redes, ¿no? Así que esto no va a parar y vamos a tener mayor alcance para los hermanos que están en diferentes partes del lugar de este mundo. Hay hermanos que nos están viendo desde Chile. Saludos para la hermana María Huarcaya, un abrazo y saludo para ti, mi hermana, para mi familia que está en Brasil, Curitiba, para mi hermano Víctor, el doctor Florentino, en fin, muchos hermanos más de la familia, de la casa, que están ahí viendo en Italia, hermanos que están en España, el hermano Roberto Medina, de su esposa Esther, y en fin, muchos hermanos que están conectados. Entonces estamos dando gracias, Señor, que vamos a aprovechar este tiempo. Y usted que está en su casa, listos. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Entonces vamos a preparar nuestro corazón, vamos a disponer este tiempo para que también nuestro espíritu y nuestro corazón sea recibiendo esta palabra del Señor. Oremos juntos ahí en su casa. Vamos a orar, dale gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Padre. Queremos poner en tu presencia este mensaje, esta palabra. Habla nuestro corazón, sea tu Santo Espíritu trayendo, Señor, entendimiento, comprensión y entender, Señor, un poquito de las cosas que tú haces, Señor, para nosotros, Señor. Si quisiéramos comprender todas las cosas, Señor, no lo entendí del todo, pero es tu Espíritu Santo que nos va a ir revelando, Señor, día a día, Señor, lo que es tu perfecta voluntad para con nosotros, Señor. A veces nos cuesta entender, pero en medio, Señor, nos sometemos a tu voluntad y a tu soberanía. Padre, háblanos en esta mañana, Padre. Oramos en el precioso nombre de Jesús. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a... estaba meditando y bueno, con todas las cosas que nos ha acontecido en lo personal, en lo familiar. Usted sabe, pues, en la partida de mi esposa, Ana Goicochea. Gracias a Dios ya estamos superando, gracias a Dios, con la familia. Gracias por su oración, dicho sea de paso. Pero sin embargo ha habido cosas que la cual el Señor me ha ido enseñando, de la cual también la iglesia también tiene que ir aprendiendo, y también la iglesia participó en esos tiempos donde mi esposa estuvo malita, ¿no? Si bien todos nosotros hemos estado orando, deseando mucho con todo nuestro corazón, fervientemente, de que ella se pueda recuperar esta vez y que pueda, pues, ¿no? Señor, le pueda obrar en ella el milagro de la sanidad, y las cosas pues iban a continuar, ¿no? Como en lo personal nosotros habíamos planeado, tanto en el lado ministerial como iglesia, en el lado familiar, ¿no?, de nuestra familia, de proyectos de familia, en el lado personal, en fin, muchos proyectos, muchos sueños, y muchos hermanos que también estuvieron orando y deseando con todo su corazón que esto mejore, ¿no? y pueda superar, no solamente de la iglesia de Donay, muchos pastores, amigos míos, hermanos de diferentes lugares, la cual yo de ya los agradezco una vez más. Pero siempre surge una pregunta, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Acaso no oramos bien? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se dio, ¿no? Igual para mí también yo me hacía esas preguntas. Como decía, a veces hay muchas cosas que escapan un poco de tu respuesta, de tu comprensión, pero cuando uno va a ir asimilando y las cosas se van calmando, como dicen, ¿no?,
uno tiene que ir aprendiendo de todas estas cosas. Siempre en las cosas que nos acontezcan, en las cosas que nos sucedan, sean situaciones buenas o malas o tristes, como en este caso, siempre hay una respuesta de parte del Señor. Entonces, justamente quiero llevarla a esta enseñanza, a esta reflexión, cómo entender la voluntad de Dios y la voluntad del hombre cuando pareciera que algunas veces colisionaran, ¿no? Lo que yo deseo, lo que tú deseas, lo que la iglesia desea, lo que los amigos desean para de repente para una persona cuando se ora para su sanidad y no sucede y tal vez parta, ¿no? Y esto lógicamente provoca una sensación de ¿qué pasó?, ¿no? Como que no encontramos respuesta. Y parece como que se colisionara con nuestros deseos y como que no se alinea con nuestras oraciones. O como que pareciera que Dios no escuchó nuestra oración. O como que pareciera que nuestras peticiones no fueron respondidas. O tal vez situaciones que uno comienza a preguntar. Porque muchos de esos deseos, amor de hermano, la oración, la petición y todo lo que nosotros anhelamos para nuestro ser amado cuando uno está enfermo o un ser querido, o cuando queremos que la situación económica mejore, o cuando la situación de repente de algo familiar, de relaciones familiares mejore, y pareciera que es al revés, ¿no? Ahora, y ahí vienen justamente las preguntas, porque muchas de estas cosas, siendo lícitos y válidos, como que no hay respuesta. No estoy hablando de cosas cuando se pide cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que se pide y cuando no está alineada la cosa de Dios, Dios no se obliga a responder, no está llamado a responder ese tipo o responder esas peticiones cuando están contrarias. Pero estoy hablando de algo de las peticiones que son lícitas, válidas y están bien conforme a la palabra del Señor. Y entonces ahí como que rompe un poco nuestra teología, nuestro estudio y todas estas cosas. ¿Qué pasó? Sin embargo, ¿por qué? Porque vamos a encontrarnos, hermanos, en este caminar cristiano, en esta aventura de fe, con situaciones que no va a depender, y acá tiene que aprender una cosa, que muchas veces no va a depender de nosotros el querer cambiarlos. Es ahí donde nos damos cuenta de nuestra incapacidad, nuestra impotencia humana, aunque haya mucha ciencia, muchos recursos, sobre todo, sin embargo, nosotros no tenemos el poder para cambiar la situación, para que mejore la situación, o para que pudiera tener otro rumbo. Y es ahí justamente donde tenemos que aprender a reflexionar acerca de lo que es la voluntad de Dios, que muchas veces nos va a costar entender en ese momento, o va a tomar tiempo. Pero primero tenemos que comprender qué cosa es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué cosa es la voluntad de Dios? ¿Y qué cosa es la voluntad del hombre? Porque el mensaje de esta mañana se va a tratar acerca de la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. ¿Cómo es esto? Muchas veces, como digo, la voluntad del hombre no necesariamente se va a alinear a la voluntad de Dios. O en otras palabras, siempre la voluntad de Dios va a estar por encima de la voluntad del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Aunque hubiera situaciones, momentos o peticiones que sean válidamente lícitas, ¿no? Sin embargo, la voluntad siempre va a estar por encima de todo. Ahora, ¿por qué? Porque es muy importante aquí, y aquí va el mensaje, amado. Tenemos que entender y comprender qué cosa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es el control soberano de Dios. Escuche bien, Él es el control soberano de Dios. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación, desde lo más pequeño, de repente a nuestro parecer sea insignificante. Por eso la Biblia habla que en Mateo 10, 29, 30 que Él tiene cuidado, amado hermano, aún de los aves del cielo, y aún Él tiene cuidado de nuestros cabellos. Dice en Mateo 10, 29, 30 hablando el Señor Jesús, haciendo entender de que Dios, aún las cosas insignificantes o pequeñas a nuestro parecer, para Dios es importante y tiene control de todas las cosas. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, ¿qué es la voluntad de Dios? Es el control soberano absoluto de Dios sobre las cosas, empezando de las cosas más mínimas, pequeñas, y sobre todo las cosas y de los grandes acontecimientos que puedan suceder en este mundo y con los habitantes. O sea, Dios, en otras palabras, tiene control de todas las cosas, absolutamente. Aunque para nosotros en ese momento y circunstancias que podemos estar viviendo,
en ese momento de angustia, desesperación y de clamor y de lágrimas y de impotencia. Sin embargo, tenemos que entender una cosa: Dios es soberano. Y lo que Dios determina, eso es hecho, amado hermano. No necesariamente tu voluntad, como Dios. Muchas veces nuestra voluntad no va a estar alineada a los propósitos de Dios. Ahora, sin embargo, ¿qué cosa es la voluntad del hombre? La voluntad del hombre es la facultad por la cual nosotros tomamos decisiones. Usted es libre para tomar decisiones, es la facultad, es su autonomía, ¿no? Como persona. La voluntad del hombre es la capacidad de decidir de lo que se desea. Tú puedes desear cosas buenas como también desear cosas malas. Es tu decisión, es tu elección. Es la habilidad de dirigir el accionar, ¿no?, tus actos por la voluntad propia. O sea, nadie te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Entonces, eres tú responsable en todo ese caso de tus decisiones. Esa es la voluntad del hombre. Sin embargo, amados hermanos, y aquí a la iglesia quiero hablar que nuestro llamado como hijo de Dios, tu llamado como hijo, mi llamado como hijo de Dios, ¿verdad?, tiene que ser el vivir el resto de nuestra vida, amado hermano, realizando siempre la voluntad de Dios, aceptando, y acá está el punto, hermano. Muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios y aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. De las cosas que no entendemos, de las cosas de no comprender, tenemos que aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Como hijo de Dios estoy llamando. Ahora, ¿por qué? Porque antes de ser cristiano, antes de ser hijo de Dios, usted, hermano, ya hacía su propia voluntad. Acertadamente en algunas cosas, o de repente no acertó, ¿no? Haciendo su voluntad, haciendo la voluntad del mundo, como todo el mundo corre en ese mundo de perdición, y haciendo la voluntad del pecado. Y tuvimos las consecuencias, y muchos de nosotros, ¿no? Hasta que no tuviéramos el encuentro con Cristo, hemos sufrido las consecuencias del pecado. Miseria, dolor, enfermedades, de repente situaciones adversas que son más heridas y golpes que cosas de éxito que usted puede haber, digamos, cosechado en la vida. Sin embargo, amado hermano, dicho esto, entonces estamos entendiendo, quiero que la iglesia entienda juntamente y aprendamos de toda esta experiencia que nos toca vivir, cómo entender y conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermano? Y la Biblia nos habla, así vaya a su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Quiero que usted vaya al verso 2, específicamente donde habla que cómo es la voluntad de Dios. Usted ya lo sabe, pero déjeme explicarle un poquito, por favor. Lea usted el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice la palabra del Señor. Pero yo también quiero que lea usted en la traducción del lenguaje actual, la TLA. Dice así, Romanos 12, verso 2. Y dice así la palabra del Señor: y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Entonces dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecta. En otras palabras, ¿cómo es la voluntad de Dios? Siempre la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. ¿Entendió? La voluntad de Dios siempre, hermano, será buena, agradable y perfecta. Es totalmente contrario a la voluntad del hombre. La voluntad del hombre no necesariamente será buena. La voluntad del hombre no necesariamente será agradable, ni tampoco será perfecta. Son más imperfecciones que perfectas, como corresponde de parte del Señor. Entonces, dicho esto, amado hermano, entonces ya está acá, estamos sustentando la base. Entonces, cualquier cosa que nos aconteciere, a nuestro parecer, en nuestro pensamiento y razonamiento, entendimiento humano, terrenal, puede parecer en ese momento una situación de repente mala que nos haya acontecido. Pero sin embargo, en los designios de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, siempre la voluntad de Dios, siendo el soberano, será bueno, agradable y perfecta. ¿No? ¿Qué es lo mejor que le haya pasado a mi esposa? Es que esté ahora en la presencia del Señor. Aunque a nuestro parecer de repente no fue nada agradable en ese momento. Claro, uno quisiera tenerlo más tiempo, retener más tiempo y compartir, pero dentro de los planes de Dios y propósitos y designios de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces ella está en el mejor lugar que nosotros acá sufriendo todavía, ¿no?
expuesto a muchas tentaciones, a muchas dificultades, a muchas batallas. Sin embargo, eso es lo que tenemos que aprender en esta mañana. Entender y aceptar, amado hermano. Y eso es ahí. ¿Por qué digo aceptar? Porque mientras no entendemos esto y aceptemos, siempre va a quedar esa sensación en el corazón como una especie de un dolor, de un reclamo, o tal vez el enemigo toma esta situación para crear en nosotros como una sensación de frustración, o pensamientos, ideas que vengan y diga, pues Dios no me escuchó, ¿qué pasó? O sea, cosas que uno quiere encontrar una respuesta a estas cosas. Pero la respuesta es esta, amado hermano. Ante cualquier situación, ¿cuántos nosotros en este tiempo, hermano, de pandemia, cuántos de los familiares, amistades nuestras han pasado por esta experiencia de dolor de la partida de un ser querido? Claro, humanamente, la buena voluntad del hombre, o sea, el deseo del hombre es que ¿quién no quiere que uno viva más tiempo al lado del ser querido? Claro que sí, papá, mamá, hermano, esposa, hijo, quien sea, queremos que sea nuestra, pero aconteció lo que aconteció, pues hermano. Y cuanto más como hijo de Dios, tenemos que aceptar que Dios tiene el control de todas las cosas y soberano. Mi voluntad, mi deseo humano es que ella se sane y se mejore, pero no fue así, prevaleció la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era traerlo y llevarla a su reino. ¿Acaso esa no es la meta de todo cristiano, estar al lado de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué aferrarnos tal vez a estar queriendo estar en la tierra eternamente o muchos años más? Por eso, amado hermano, como cristianos sabemos que en nuestra vida habrán tiempos de angustia, tiempos de dolor, de los cuales todos quisiéramos salir librados y victoriosos. Ese es el deseo humano, ¿verdad? Y que definitivamente nos gustaría escuchar palabras donde nos digan, ¿no?, que vamos a salir en victoria, y eso está bien. Siempre deseamos eso. Pero el que por encima de tu palabra, de cualquier palabra humana, la voluntad de Dios prevalece. ¿Cuánto dicen amén? Por los deseos humanos y los buenos deseos, estoy hablando de cristianos que te dan palabras de aliento. Por eso muchas veces las palabras del ser humano no llenan, no es suficiente, hermano. Necesitamos una palabra de Dios. Necesitamos una palabra, un consuelo de parte de Dios. Yo sé que humanamente mucha gente me han deseado palabras de condolencias, la cual lo he recibido con mucho cariño, con mucho sentimiento. Muchos de ustedes no han estado muy acongojados, entristecidos, la cual eso habla de su cariño, su amor. Pero tenemos que aceptar como iglesia, Adonai, y como familia, y como hermano, como equipo, que se cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy hablando de un ejemplo de lo personal, pero cuántas cosas, mira a su alrededor, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, hermano, están en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nuestra vida está en la mano del Señor, hermano, en la mano del Señor no hay derrota, no hay pérdida, siempre será ganancia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos en el desierto. Antes quizás tu vida, cuando no estaba conectada con la cosa del Señor, no estabas tú en las cosas de Dios, hermano, estabas expuesto a muchas cosas. Pero ahora, como hijo de Dios, las cosas malas, entre comillas, que parecieran, las cosas de sufrimiento y quebranto que te acontecieran, hermano, y de repente no sé como tú quieres, y sucede como Dios quiere, entonces acepta la voluntad de Dios, acepta la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es ahí cuando estas cosas golpean, porque nos golpea, sí, tampoco no podemos negar las emociones que quedan, los sentimientos, los recuerdos, los momentos vividos, experiencias y anhelos y sueños todavía que quedó frustrado, entre comillas, humanamente, planes y proyectos. Sin embargo, es ahí cuando no entendemos humanamente las cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor y queremos que nuestra voluntad prevalezca. Es ahí donde está el problema. Y muchas veces, y escuche bien, y aquí está el punto, hermano, a veces nos ponemos ahí, ¿no?, que prevalezca. Entonces cuando tú estás en esa actitud, que se prevalezca tu voluntad y no sucede, entonces viene ahí el peligro, hermano. ¿De qué? De caer en la decepción, en el reclamo a Dios, en el enojo con Dios. Y peor aún, cuando ya están sumidos en tanta dolor y no hay una sanidad, puede caer en el alejamiento del Señor. Entonces por eso aquí es un punto muy importante, hermano, del equilibrio, la sobriedad, la sabiduría de parte de la revelación de Dios, la ayuda de Dios, del Espíritu Santo que te conforte, que te consuele. Por eso cuán importante es no quedarnos atorados en el dolor, en la tristeza, no detenernos, hermano, en la frustración, no detener lo que yo quise y lo que yo pensé. No, tiene que avanzar y tenemos que avanzar y levantarnos en el nombre de Jesús, amado hermano. Amén. Porque habrá muchas cosas que no lo va a entender, no lo va a comprender, va a quedar ahí pendiente tal vez. Todo se va a ir revelando de acuerdo a la medida de la búsqueda de Dios, de usted para con Dios y de su comunión con el Señor, amado hermano. Hay muchas cosas que no tengo todavía respuesta, pero eso no impide que yo acepte la voluntad del Señor, aunque no la entienda,
aunque no lo comprenda del todo. Entonces, pero sin embargo, si sé que Dios, mi vida está en la mano de Dios, tu vida está en la mano de Dios, entonces siempre la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros como queremos que nuestra voluntad prevalezca, siendo lícito, siendo algo que es correcto, no estoy diciendo que algo malo, que tú pides, clamas, oras, intercedes, la iglesia intercede, todo, y pides algo y queremos que nuestra voluntad prevalezca, y muchas veces esa voluntad no necesariamente está alineada al propósito de Dios o a los planes de Dios para nuestra vida. ¿Cómo es eso? No es que diciendo que usted está orando en contra de Dios, no. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre serán muchos mejores y más altos que los nuestros, amado hermano. Pero no está alineado para ese tiempo, no está alineado, no se acomoda. Me dejo entender. O sea, a veces cuando queremos que nuestra voluntad prevalezca, no necesariamente está alineada a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a prevalecer, la voluntad de Dios va a prevalecer. Porque usted puede pedir muchas cosas buenas, amado hermano, pero no necesariamente, escuche bien, puede estar alineado a los planes y a los propósitos de Dios. Acuérdese que Dios, hermano, obra con propósitos, con diseño, con planes, con tiempo. Amén. Dios no es un Dios que hace las cosas al azar. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuánto dicen amén? Usted conoce su pasado. Usted vive el presente, pero no conoce qué va a pasar en su futuro. Puede planificar, puede diseñar como yo, pero usted no sabe qué va a pasar mañana, amado hermano. ¿Me dejo entender? Claro, hay que planificar, hay que tener proyecto de vida, lo que quiera, pero usted no sabe porque todavía no lo ha vivido, pero Dios conoce, amado hermano. ¿Cuánto dice amén? Él es soberano, por eso sabe, hermano. Y por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero veamos un ejemplo cuando la voluntad del hombre quiere prevalecer sobre la voluntad de Dios, sobre el diseño, sobre los planes de Dios, amado hermano. Y muchas veces no se alinea a las cosas de Dios. Veamos un ejemplo. ¿Usted se acuerda el caso cuando el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos, ¿verdad? Ya era el último año de su ministerio y Él anuncia acerca de su muerte, porque el Señor Jesús habló acerca de su muerte. Por eso una de las cosas que difiere nuestra fe, nuestra creencia en Dios y en Jesucristo, que es Hijo de Dios, radica en esto. Jesús fue Dios, Hijo de Dios, fue profeta, fue sacerdote, ¿no? Y Él es el único que pudo profetizar su muerte y su resurrección. Ningún líder religioso que se llame profeta o que se diga Hijo de Dios o cualquier título que tenga, ninguno de estos hombres pudo profetizar que iban a resucitar. Ellos siguen en la tumba ya muchos años ahí y nunca han resucitado. Solamente Jesucristo, por eso en eso radica nuestra fe cristiana. Esa es la base, el fundamento, una de las columnas en cuanto a que Jesús resucitó. Por eso, hermanos, una de las cosas que nos consuela a nosotros cuando nuestros seres queridos parten, tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Nosotros lo volveremos a ver si es que el Señor viene y no hayamos partido. Dice la palabra, es la promesa del Señor. En eso está nuestro consuelo, nuestra esperanza en el Señor. Pero veamos aquí el caso de... Entonces, cuando el Señor Jesús estaba anunciando acerca de su muerte, entre sus 12, había uno de ellos, Pedro. Se levantó y dijo: Señor, que esto no te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Veamos, hermano, en Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Entonces, el Señor Jesús que está hablando acerca de su muerte. Imagínense, hermano, si yo le digo, hermano, ya de acá a una semana voy a morir. ¿Qué dirían ustedes? Está bien, pastor, muérase, ya nos veremos. No, usted va a creer que yo continúe viviendo. No, pastor, ¿cómo va a decir estas cosas? Por favor. Claro, ese es el buen deseo humano y eso está bien, ¿no? Solamente los que me odian de repente querrán mi muerte, ¿no? Mis enemigos, los traicioneros y tanta gente que a veces ni sabe quiénes son. O si sabes, pues van a desear lo malo para ti. Pero estoy hablando de la gente de entre nosotros, hermano. Y Jesús estaba rodeado con gente de sus 12. Y habló uno de ellos. Dijo: Señor, mire Mateo 16, versos 21-23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos, no a sus enemigos. Sus enemigos siempre van a querer la muerte. Declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar
al tercer día. Mira, ahí está la gran diferencia. Jesús anunció su muerte y su resurrección al tercer día. Versículo 22, y aquí está la reacción de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, yo no quiero que te mueras, en otras palabras. Yo no quiero que esto te haga daño. Yo no quiero tu muerte, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es lo que puede pasar, amado hermano. Porque más ponemos, nuestra voluntad siempre está alineada a los deseos humanos. En lo que yo quiero, en lo que mi familia quiere, en lo que nosotros queremos, pero no le hemos preguntado al Señor. Entonces cuando Pedro le dice, y aquí hay varias preguntas que responder. La pregunta es esto, amado. La pregunta, y le digo a usted, y responda en su casa. ¿Pedro tenía buen deseo para con el Señor Jesús? Claro que sí. ¿Pedro tenía la buena voluntad de que Jesús no muriera? Claro que sí, como cualquiera de nosotros hubiéramos querido. Si hubiéramos estado en ese lugar, nosotros también hubiéramos dicho: no, Señor Jesús, ¿cómo te vas a morir? Te queremos más tiempo. Mira que podemos comer de los panes, podemos comer de los peces, como mucha gente les seguía por cuestiones de conveniencia, ¿no? Tal vez así. Señor, queremos que todavía nos acompañes. El Señor Jesús tuvo 3 años en ministerio. 3 años al lado de sus discípulos. Imagínense, el ministerio más corto. Y tuvo un gran éxito, hermano. El ministerio del Señor Jesús fue preparar a estos apóstoles para que continuaran la predicación del Evangelio. Sin embargo, la pregunta es esto: ¿Pedro tenía buen deseo? No dijo: Señor, está bien, yo estoy de acuerdo que te mueras. Aprobado, chicos. ¿Qué dice la asamblea? Sí, aprobado. No. Pedro dijo: no, Señor. ¿Pedro tenía buen deseo, buena voluntad? Sí, hermano. No quería que su maestro muriese. Pero su deseo y su voluntad no estaba alineada, hermano, al plan y al propósito del Padre, sino que era un propósito terrenal y humano, la cual es lícito. Como digo, hay planes humanos que no necesariamente es pecado, hermano. Hay planes, hermano, de proyecto de vida que no es pecado y que no necesariamente ofende a Dios. Pero sin embargo, por encima de eso, prevalece la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo tengo muchos planes, hermano, proyecto de vida todavía aún, muchos proyectos. Pero sin embargo, yo tengo que aceptar que siempre la voluntad de Dios va a prevalecer sobre mis deseos humanos. Estoy hablando de deseos humanos lícitos, de deseos, buenos deseos, hermano amado. Amén. Entonces uno que es cristiano tiene que aprender a aceptar la voluntad del Padre. Aunque en ese momento no lo vas a comprender, no lo vas a entender, pero vas a ir asimilando en el tiempo donde todo esto tiene una respuesta. Y que la respuesta de Dios, que el deseo de Dios, Él es soberano y Él tiene el control de toda la cosa. Y como siempre hemos dicho, que Él tiene siempre la última palabra en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Si tu vida y mi vida está sometida al Señor, entonces tienes que aceptar viviendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad del Señor. Por eso Juan el Bautista decía: Señor, que yo mengue y tú prevalezcas en mí. Pablo dijo: ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ese nivel, hermano, todavía nos resta mucho. Pero en ese proceso tenemos que aprender a asimilar y aceptar la voluntad de Dios. Por eso es Juan importante aprender del ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús también tenía deseos humanos, porque Él fue 100% humano y 100% divino cuando estaba en el momento más difícil de su vida terrenal. El momento de mayor angustia, de mayor de carga emocional, porque se venía el momento, lo que él había profetizado, su muerte. Es decir, previo a eso había que pasar por toda una experiencia de dolor, sufrimiento, arresto, burla y todo lo que usted sabe, y lo está escrito en la palabra del Señor. Y llegó el momento cuando el Señor Jesús ya quedaba pocas horas donde él iba a ser condenado y sentenciado a la muerte de cruz. Y no era una muerte cualquiera, una muerte con sufrimiento, de tortura, hermano, que duró de la noche anterior hasta el día que fue crucificado. Y es por eso que él, ¿qué hizo? En medio de esa angustia de su humanidad, oró al Padre y fue el Padre. Y dijo: acompáñenme a sus discípulos para orar. Pero sus discípulos no pudieron durar ni una hora orando. Y el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní se puso a orar al Padre, siendo hijo de Dios.
Siendo Dios, dice la Biblia en Lucas capítulo 2, 42. Y aprendamos, hermanos, de este momento de la agonía y de la angustia. Siendo Dios, oró con fe y sometiéndose a la voluntad del Padre. Miren, ¿qué dice? Bueno, el Señor Jesús sabía para qué vino. Vino a este mundo para morir por ti y por mí, para salvarnos del pecado. Pero él creció como cualquier ser humano, nació del vientre de una mujer, María en este caso. Se desarrolló como cualquier niño, creció al lado de José y de María, tuvo su adolescencia, fue un hombre que tuvo bastante, digamos, conocimiento en estatura y sabiduría. Dice la palabra que crecía al lado de los grandes maestros, los sacerdotes, discutían en el templo. Entonces, llegó el momento, pero sin embargo llegó el momento donde se tenía que cumplir el plan de Dios, los propósitos de Dios, el diseño de Dios y el tiempo de Dios. Acuérdense que Dios opera con propósitos, con planes, ¿no? Con diseño y con tiempo. Esa es la manera de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el Señor Jesús, estando en su humanidad, en su agonía, dijo estas palabras en Lucas 22, 42. Diciendo estas palabras, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? De repente él quería vivir más tiempo o no pasar por el extremo dolor, pero el Señor dijo: que se haga tu voluntad. Es ahí donde vemos el total sometimiento y aceptación y de rendimiento total para que la voluntad de Dios prevalezca antes que su propia voluntad. ¿Me dejo entender? La voluntad del Señor Jesús quizás hubiera sido pasar más tiempo al lado de sus discípulos, pero tenía que cumplirse el tiempo de Dios. Ya el tiempo de Dios había. Acuérdense que Dios opera con el tiempo también. Y ese es el tiempo. Y cada uno para nosotros está determinado un tiempo de vida, amado hermano. Yo no sé cuántos años más voy a vivir. Tú no sabes cuántos años vivir. Unos viven 11 años, como mi hija Sabri, que partió a los 11 años, como mi esposa, que partió a los 53 años, y como tantos seres queridos que parten de repente más viejos o más jóvenes o niños. Nadie sabe nuestro tiempo de tu partida, pero Dios funciona y opera en un determinado tiempo, con un propósito, con un plan, y con un diseño y con un tiempo. Por eso el Señor Jesús, cuando hacía esta oración, estaba expresando su sometimiento total al Padre, que la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Jesús muera en una cruz, para que con sacrificio tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermano? ¿Y cuánto dan gracias a Dios por ello? Es la voluntad del Padre. Buena, a nuestro parecer no fue nada bueno porque sufrió Jesús. Agradable y perfecta. En este mismo capítulo de Lucas 22, 42, en la versión TLA, mire qué dice. El versículo 42, él dijo, el Señor Jesús, dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué era lo que decía el Padre? Que Jesús vaya a la cruz por nosotros, hermano. Es ahí donde, hermano, tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, hermano. Porque el Padre opera, como digo, ¿no? Y los deseos de Dios, hermanos, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, aunque no lo entienda en el momento. Muchas veces va a tomar tiempo asimilar esta palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptemos y descansemos en la voluntad de Dios, porque el deseo de Dios siempre será de bien y no de mal, hermano. Dios no te sacó del desierto para abandonarte en el desierto, como no abandonó al pueblo de Israel en el desierto y para que se muera de sed de hambre y que se muera por el sol. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que cuando el Señor sacó a este pueblo al desierto, aún siendo rebelde, siendo gente que causaba muchos problemas, sin embargo Dios nunca la abandonó. Es el hombre que le abandonó a Dios. El hombre sufre cuando está alejado de Dios, separado de Dios. Pero cuando tu vida está en la mano de Dios, Dios jamás te va a abandonar, menos, peor, o sea, va a operar con el mal para destruirte. Dios no es un Dios vengativo, Dios no es un Dios que toma venganza para con el hombre. Dios puede apartar su mano y el enemigo opera, es otra cosa. Tú te puedes alejar de Dios y tú estás a merced del enemigo, pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, viviendo una vida agradable para Dios, entonces Dios va a respaldarte con su gracia y su misericordia. Y el deseo de Dios siempre será buena, hermano.
Siempre será de bien y no de mal. Dice Jeremías 29:11. Por favor, vea la palabra de Dios. El libro de Jeremías 29:11. El Señor dice así esta palabra para usted. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cuál es el pensamiento? Pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperabas. Pensamiento de bien y no de mal. Y mucha gente dice, pero ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Sabe por qué pasan cosas malas? Porque hay gente mala. Y esa gente mala actúa, ¿por qué? Porque está alejado del Señor. Es cierto. Y también usted vive una vida alejada del Señor. Pero también hay cosas malas, entre comillas, que nos puede aconsejar a nosotros. Pero esas malas, Dios las revierte en bendición para nosotros. Claro, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso en la vida cristiana, el cristiano no hay pérdida. Siempre será ganancia en Cristo Jesús. Siempre habrá cosas mayores y mejores para nosotros, amados. El Señor espera entonces, como hijo de Dios, que podamos confiar que todo lo que pase en nuestra vida es con un propósito divino y que nos ayudará para nuestro bien. El Señor espera que cada situación de nuestra vida sea, amado hermano, buena o sea mala, podamos darle gracias a Dios confiando en su misericordia, en su poder y en su amor. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. Bueno, es fácil darle gracias a Dios cuando las cosas están bien, cuando no hay necesidad, no hay problema, no hay dificultad, pero darle gracias a Dios en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, igual tenemos que darle gracias al Señor. No por lo que estás pasando, ese dolor, esa enfermedad, sino darle gracias a Dios porque la mano de Dios va a intervenir y Dios nunca te va a soltar, aún en los momentos de tristeza y de dolor. El Señor estará con nosotros. Amén. El Señor estará para ahí, para fortalecerte. Y el Espíritu Santo estará para revelarte y enseñarte su palabra. Y la voluntad de Dios se va a manifestar en tu vida, hermano. Por eso la Biblia dice que en Isaías 55, 8 al 9, ya voy a ir terminando, dice así, y esto es muy importante que lo entendamos también, amado hermano. Como digo, como seres humanos tenemos buenos deseos, tenemos planes, proyectos de vida, muchas cosas, muchos sueños para la familia, sueños para tus hijos, para tu negocio, trabajo, matrimonio, muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, hermano. Mire lo que Dios, en otras palabras, tus pensamientos, tus planes, tu proyecto, tu voluntad siempre será corto, amado hermano. No alcanzará, porque no entenderás del todo el panorama. Entonces que tú no miras todo el panorama completo, pero Dios ya que vio tu pasado, tu presente y futuro, siempre va a prevalecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este mismo versículo en la TLA 55, 8, 9 dice así la palabra del Señor. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos, mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos toca a nosotros como cristianos? A aprender a descansar y a aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aunque a pesar de que usted no lo entienda, no lo comprenda, pasó muy rápido, de repente muchas cosas en su vida, dolorosas, situaciones de frustración y muchas cosas. Sin embargo, usted aprenda a descansar en la voluntad de Dios, a aprender a descansar en la soberanía de Dios, a aprender a aceptar que Dios tiene control de todas las cosas. Tu vida, hermano, tu vida no está perdida. Si el Señor hubiera querido que tu vida se terminara, ya te hubiera llevado, pero aún si Dios te preserva la vida, en medio de dolor, en medio de dificultad, es porque todavía hay muchas cosas que hacer, muchas cosas, muchos planes que cumplirse en tu vida, muchos proyectos de cosas que Dios tiene, porque los pensamientos de Dios serán más grandes que tus propios pensamientos y los planes de Dios. Nuestra tarea como cristiano entonces es aprender a vivir en la perfecta voluntad del Señor, a aceptar la voluntad de Dios y nunca a tener un corazón de reclamo de Dios, de queja para Dios y de
de tener esa sensación de frustración, amado hermano. Como digo, habrá muchas cosas que no vas a entender, no vas a comprender. Muchas preguntas no respondidas. Pero en vez de estar buscando respuestas, busca al Señor. Busca que el Señor te consuele, te conforte, te fortalezca, te ayude, te levante, supla lo que anhela tu corazón, lo que esperas tú del Señor. Y el Espíritu Santo estará ahí para consolarte, para revelarte su palabra, para enseñarte y aprender cada día de estas experiencias, que serás mayor en fe, que serás mayor en conocimiento, en revelación y sabiduría. Todas estas cosas que nos acontecen, hermanos, siempre es para bien y nunca será para mal. Amén, hermanos. Así que es mi oración que usted, como iglesia, como familia, aprenda a entender que la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Y esa voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios, amado hermano. Yo quiero hablar en esta mañana a los que nos están viendo tal vez por primera vez, familiar. Yo te digo, amigo, aprende también a descansar en el Señor. Muchas veces hemos querido que nuestra voluntad prevalezca, nuestros deseos, y muchas veces nuestros deseos no necesariamente están alineados a las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios no se obliga a escuchar la oración de los injustos. Dios no escucha la oración de los pecadores, dice la palabra del Señor. Por eso cuán importante es primero que uno esté a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con Dios, arrepiente de tus pecados, entrégale tu vida a Jesús y pídele perdón, porque para esto vino Jesús, también para morir por tus pecados, y que también tú tengas la salvación y recibas esto como un regalo de parte del Señor. Te animo para que te acerques al Señor y puedas tú a empezar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y tú, mi hermano, que te alejaste del Señor y quizás en esta pandemia te has desanimado, muchas cosas te han pasado, de repente ha habido frustraciones, problemas, dificultades. No te desanimes, amado hermano. No te desanimes. Afírmate en el Señor. Regresa a la casa del Señor. Anímate y ven a los brazos de tu Padre Celestial. Tú no estás abandonado, no estás como un hijo desamparado. Eres hijo, eres hija de Dios. Así que no caigas en la depresión, no caigas en la desesperación, no caigas en el dolor y no te quedes en el dolor, porque también te habrá pasado muchas cosas muy difíciles, de repente la partida de un ser querido. Pero levántate en el nombre de Jesús, hermano, y avanza. Avancemos todos juntos. Todos tenemos que avanzar a la meta. Hay un llamado, y entendiendo esto, que siempre la voluntad de Dios va a prevalecer sobre tu voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Que Dios te bendiga, amado hermano. Entonces estamos viendo la próxima semana, animarles para que sigan estudiando en los cursos que tenemos acá en la iglesia, las interacciones de días sábados y los cultos de los días domingos. Así que, hermano, mi abrazo, mi cariño, saludo para cada uno de ustedes, ¿verdad? Los extraño, quiero verlos, hermano, ya pronto y poder tener un tiempo muy, muy especial con cada uno de ustedes. Mi cariño, mi abrazo y sigan orando por nosotros. Gracias por sus oraciones y hasta pronto. Dios les bendiga a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Hasta pronto.